En esta oportunidad vamos a hablar de la capacidad condicional resistencia. Vamos a su definición. La capacidad condicional resistencia es una de las capacidades que junto con fuerza, velocidad y flexibilidad son las que marcan el estado físico de un entrenando. Su definición específica es la siguiente: es la capacidad física y psíquica que permitirá realizar un esfuerzo de mayor o menor intensidad durante el mayor tiempo posible. Quiere decir que tenemos que adaptarnos tanto física como psíquicamente para tolerar una actividad prolongada. No solamente física, porque el hacerlo en forma prolongada por ahí puede ser contraproducente el efecto psíquico que tiene sobre nosotros. En algunos casos, por ejemplo, tenemos personas que el hecho de realizar actividades de larga duración hacen que claudiquen solamente por el hecho de pensar que no van a llegar a la meta. Otra de las características que tiene es que es la capacidad de recuperación después de la actividad física. Una persona que tiene bien asentada la resistencia como capacidad presenta una recuperación después del ejercicio mucho mejor que aquella que no lo tiene. ¿Sí? La recuperación es mucho más fácil, más rápida y por ende puede continuar realizando actividad física. ¿Cuáles son los tipos de resistencia? Existen diferentes tipos según qué valor o qué características tenga. Los cuatro esenciales son la resistencia aeróbica, la resistencia anaeróbica, la resistencia a la velocidad y la resistencia muscular. La resistencia aeróbica es tolerar trabajos de baja intensidad por tiempo muy prolongado utilizando el sistema energético del oxígeno. La resistencia anaeróbica es tolerar por un tiempo prolongado actividades intensas con demanda de oxígeno, o sea, con falta de oxígeno. Por eso es que se les llama anaeróbicas. Resistencia a la velocidad es tolerar por un tiempo prolongado acciones de corta duración, ¿sí? Pero de gran longitud. Entonces, de esa forma tenemos a la resistencia velocidad. Y la resistencia muscular es la resistencia que tenemos específicamente en los distintos grupos musculares a tolerar un trabajo que puede ser de gran cantidad de repeticiones, de alta intensidad o de alta intensidad y repeticiones. Es por eso que existen diferentes modalidades de entrenar la resistencia que proporcionan diferentes beneficios. O sea, si se entrena la resistencia aeróbica, se van a beneficiar ciertos aspectos muy diferentes a los que, por ejemplo, nos daría el trabajar la resistencia a la velocidad. En general, los beneficios de entrenar la resistencia para nuestra salud son los siguientes. Fortalece el corazón, incrementando su capacidad y tamaño. Quiere decir que esa capacidad es la de expulsar mayor cantidad de sangre en un solo bombeo y incrementando también su tamaño, pero no el de las cavidades, que eso ya sería patológico, sino específicamente el de las fibras musculares que lo componen, dándole más fuerza al corazón. A razón de esto, entonces disminuye el número de pulsaciones por minuto. Quiere decir que como bombeo tanta sangre en una sola contracción, no hace falta que se desarrolle mayor cantidad de contracciones. Por eso disminuyen estas pulsaciones tanto en reposo como en actividad. Otra, mantiene la presión sanguínea en valores adecuados. O sea, el trabajo persistente de la resistencia modera la presión arterial haciendo que ésta se mantenga en niveles normales, disminuyendo la posibilidad de taponamiento de las arterias porque remueve las placas de ateroma que da la arteriosclerosis.
También es beneficiosa porque regula el colesterol, aumentando el colesterol bueno, que es el HDL, y disminuyendo el colesterol malo. Quema calorías, porque principalmente lo que se trabaja son trabajos de larga duración, prolongados en el tiempo, por lo cual el sistema energético que va a empezar a consumirse es el sistema de las grasas, haciendo que se pueda disminuir de peso y además provoca adaptaciones metabólicas, o sea que estas grasas se van a empezar a consumir mucho antes si se trabaja la resistencia que si no se lo haría. Además, el estar con un buen trabajo de resistencia reduce el nivel de lesiones y me provoca, si estas sucedieran, una recuperación mucho más rápida, que al estar en una posición sedentaria, esto haría que la recuperación de todas estas lesiones no se puedan dar con la rapidez necesaria. ¿Cuáles son los beneficios de la resistencia para lograr los objetivos? Aumento de la actividad física diaria y menor fatiga. Mientras más trabajemos la resistencia en sesiones diarias, menor va a ser la fatiga para nuestras actividades. Conseguir mantener el nivel de intensidad óptimo durante la actividad deportiva o física. Si nosotros trabajamos la resistencia, el trabajo que nosotros realicemos a nivel deportivo, laboral o físico en general, va a ser mucho mejor que si no lo hacemos, ya que vamos a poder tolerar tanto física como psicológicamente todos los trabajos que tengamos que realizar. Facilita la recuperación durante la sesión de entrenamiento, entre sesiones, como así también en las competiciones. Esto es más allá de índole deportivo o de entrenamiento deportivo, ya que la recuperación entre sesiones es fundamental trabajar la resistencia, porque de esa forma se limpia el cuerpo del ácido láctico que puede estar acumulado y me lo prepara para estar en mejor situación en una próxima actividad. Además, aumenta la concentración y el dominio de la técnica durante la actividad. Es fundamental trabajar la resistencia porque al no estar agotado tan fácilmente, uno se puede concentrar en las actividades que está desarrollando, principalmente en las actividades de la vida diaria o laborales, y tiene más dominio de las técnicas que utiliza para desarrollar esas actividades.